¿Qué tienen en común estos 4 nombres? Adán, Abel, Noé, Babel. Si no estás seguro, ¿qué pasa con estos 4 nombres? Abraham, Isaac, Jacob, José. Para aquellos que son rápidos para captar, probablemente entiendan que estos 8 nombres representan puntos importantes en el flujo general del Génesis. En otras palabras, solo recordar estos 8 nombres puede darte una buena comprensión de toda la narrativa del Génesis. ¿Vamos a comprobarlo? El primer punto de partida es Adán, a quien todos ustedes conocen bien. Él es el clímax de la historia de la creación de los 7 días. Sin embargo, Adán y Eva cometen el pecado original y son expulsados del Edén. Sus primeros hijos en el mundo son Caín y Abel. El segundo punto en el Génesis es Abel. Esto es crucial porque representa el primer resultado tras el pecado original de Adán. Caín, un agricultor, y Abel, un pastor, ofrecieron sus primeros frutos a Dios. Por alguna razón, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Consumido por los celos, Caín mata a su hermano Abel. Lo que podría haber parecido un problema menor, el pecado original de Adán, se intensifica de tal manera en la siguiente generación. Envidia, celos, violencia y asesinato. Características del pecado. Una vez que comienza, un pequeño ladrón rápidamente se convierte en un gran ladrón. A partir de este punto, la humanidad en la Biblia se divide en los descendientes de Caín y los descendientes de Abel. Jesús incluso mencionó la muerte de Abel y dijo que en el juicio final, toda la humanidad será dividida en ovejas y cabras. Es la misma historia. Sin embargo, mencionar a los descendientes de Abel no tiene mucho sentido. Abel fue asesinado por su hermano Caín y ya no está en el mundo. En su lugar, Dios dio a Adán y Eva otro hijo, Set. Entonces, la distinción debería ser entre los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Sin embargo, Set, como su nombre implica, significa reemplazar. Así que él es literalmente un reemplazo para Abel. Pero debido a que Abel, como la primera persona justa sacrificada por el pecado original, tiene una importancia simbólica, la Biblia recuerda más el nombre de Abel que el de Set. De todos modos, Set y Caín tuvieron descendientes y cada uno desarrolló sus propias civilizaciones. Es notable que, mientras la civilización avanzaba y se volvía más sofisticada entre los descendientes de Caín, las consecuencias del pecado original también se intensificaban. Por ejemplo, si Caín debía ser vengado 7 veces, Lamec, un descendiente de Caín, proclama que cualquiera que le haga daño será vengado 77 veces. Esto refleja una lógica de poder en lugar de justicia, mostrando una escalada de crueldad y violencia, revelando la dura realidad de un mundo manchado por el pecado original. Por otro lado, los descendientes de Abel, aunque no dejaron una marca tan prominente en la civilización mundial como los descendientes de Caín, se dice que continuaron siendo aquellos que invocan el nombre del Señor. Aunque son pocos en número, existían en todas partes, buscando justicia en lugar de poder y formando una cultura espiritual de Dios. Luego, la narrativa bíblica se centra en Noé como el tercer punto después de Adán y Abel. Para el tiempo de Noé, el mundo ya estaba lleno de diversos pecados, hasta el punto de que Dios se arrepintió de haberlo creado. Al considerar la adoración de ídolos y la brutalidad de las civilizaciones antiguas, se entiende por qué Noé destacó a los ojos de Dios. Sin embargo, Noé no era una figura repentina y aleatoria del cielo. Era descendiente de Set, Abel y de los justos. Noé representa a alguien que, a pesar de la corrupción y la oscuridad del mundo, destaca por mantener fielmente la luz encendida. Cuando ocurre el gran diluvio y el mundo se limpia, los descendientes de Noé se expanden. Teóricamente, el mundo ahora debería estar lleno solo de personas justas, ya que Noé era descendiente de Set y de los justos. Sin embargo, este no fue el caso, lo cual es bastante extraño. La fe en Dios y seguirle puede estar influenciado por el ambiente familiar o la línea de sangre, pero eso no garantiza automáticamente la fe. La fe es completamente un regalo de la gracia de Dios, y responder a esa invitación es en última instancia una cuestión de elección personal. Se dice que los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, poblaron el mundo, cada uno llevando a diferentes razas. El punto es que, independientemente de la línea de sangre humana, la disputa espiritual entre los descendientes de Caín y Set, entre ovejas y cabras, continuó.
El Génesis luego se mueve a su cuarto punto, la Torre de Babel. La historia de Babel probablemente se ambienta en el contexto del antiguo imperio babilónico, pero también puedes aplicarla a la civilización moderna. ¿Qué podrían haber pensado los ancestros hebreos, que en ese momento eran simplemente nómadas, al mirar la gigantesca torre de adoración de ídolos en el corazón de la civilización mundial? La multitud de extranjeros reunidos allí, hablando en idiomas incomprensibles, debe haber experimentado un gran shock y confusión. El nombre Babel significa confusión. A partir de este momento, Dios ya no podía simplemente observar. Este es el punto de partida para su intervención activa. Con el final de la historia de Babel, concluye la historia primitiva de Génesis, y comienza la historia de los patriarcas con Abraham. La segunda parte de Génesis también gira en torno a 4 puntos clave. El inicio del proyecto de Dios con Abraham, su hijo Isaac, luego el hijo de Isaac, Jacob, y finalmente José, uno de los 12 hijos de Jacob. El enfoque de la narrativa es observar cómo Dios establecerá su nación en respuesta a la civilización arrogante simbolizada por Babel. El método es realmente asombroso. Él elige a una sola persona, luego a otra. Dios elige a una persona tras otra. Forma relaciones individuales y personales con cada uno, comunicándose a través de aliento, reproche y a veces silencio paciente. ¿Por qué es esto sorprendente? Porque no había dioses de ese tipo en las naciones circundantes en ese momento. Los dioses eran simplemente estatuas silenciosas. Un Dios que comunica e interactúa era un concepto impactante. Aquí está el punto clave. Al leer la Biblia, es valioso ver cómo Dios invita a cada persona a la salvación, cómo responden los humanos y cómo cambian sus vidas en última instancia. Pero lo más importante es entender el flujo general de la Biblia. Desviando la mirada de los individuos hacia Dios. Lee las historias desde la perspectiva de Dios. La Biblia es historia y al mismo tiempo su historia. Por ejemplo, la última parte del Génesis es como un dramático drama familiar. José, abandonado por sus hermanos debido a celos y envidia, más tarde se convierte en el primer ministro de Egipto. Cuando una hambruna amenaza a su familia, él los lleva a todos a Egipto donde sobreviven. Puede parecer una reconciliación dramática, pero eso no es todo. El final de Génesis se conecta perfectamente con el siguiente libro, Éxodo. Para que la historia de la fuga de Egipto en Éxodo tenga sentido, lógicamente los israelitas tuvieron que entrar primero en Egipto. Mira cómo Dios ha tomado los pedazos de promesa que los humanos han desgarrado y los ha unido para crear una obra maestra más allá de la imaginación de cualquiera. En cualquier situación, Dios cumple fielmente sus promesas. Aunque las vidas individuales puedan parecer no relacionadas de cerca, desde una distancia, Dios las entrelaza en su historia. Al comprender el contexto general y mirar las historias desde la perspectiva de Dios, vemos no solo a los personajes individuales, sino al Dios que realmente dirige la historia desde detrás de escena. Esta es la fuerza de leer la Biblia. Así que, para resumir, el Génesis fluye a través de 8 puntos clave. La primera mitad es la historia primitiva de la creación del mundo y la humanidad, y la segunda mitad es la historia patriarcal del pueblo hebreo. A partir de esta clase comenzaremos con la lectura completa de la Biblia, comenzando por el Génesis. El Génesis se divide en 2 partes principales, y primero leeremos del capítulo 1 al 11. Esta sección corresponde a la parte de la historia primordial y, en términos narrativos, cubre la era de la creación. Recuerden que se desarrolla en torno a 4 puntos clave: Adán, Abel, Noé y Babel. Es importante tener en cuenta que cuando los israelitas describen su experiencia con Dios, utilizan principalmente imágenes y símbolos. Por lo tanto, al interpretar los elementos míticos en el Génesis, debemos evitar 2 actitudes extremas: tomar los textos literalmente con una fe ciega o, por el contrario, despreciarlos como historias primitivas sin relevancia. Debemos evitar estos extremos y buscar el significado oculto en ellos. La Biblia comienza con la historia del origen del mundo. Sin embargo, muchas personas se sienten confundidas desde el principio, atrapadas entre el creacionismo y la teoría de la evolución. Pero, ¿por qué asumimos que debemos elegir entre estas 2 opciones? Aquí, es útil escuchar a 2 personas.
La primera es el Papa Juan Pablo II, quien en su encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, dice: la fe y la razón son dos alas que permiten al espíritu humano elevarse hacia la contemplación de la verdad. La verdad de la fe y la verdad científica no se contradicen, sino que se iluminan y se complementan mutuamente. Aplicado al creacionismo y la evolución, esto significa que la Iglesia respeta seriamente la ciencia que explica la evolución del universo y la vida, pero esto no implica aceptar que una especie evoluciona de otra, como de los monos a los humanos. Aceptamos que todo, incluido el universo, está en constante cambio y evolución en respuesta a su entorno, pero que el origen y el principio de todo siguen siendo la creación divina. La segunda persona a considerar es el Dr. Albert Einstein, quien dijo: la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Einstein, en última instancia, dice lo mismo que el Papa Juan Pablo II. Aunque los campos sean diferentes, ambas buscan la misma verdad y las verdades se comunican entre sí. La historia de la creación en los primeros 7 días de Génesis, además de la verdad básica de que Dios es el creador, también quiere transmitir algo más. Dios creó al hombre para compartir la vida divina que proviene de su amor. La creación y la salvación son la manifestación del amor desbordante de Dios hacia nosotros. Por supuesto, la historia de la creación en 7 días, que incluye el sábado, no se basa en el conocimiento actual, sino en la cosmovisión de las personas del antiguo Medio Oriente. Ahora, veamos el orden de la creación. A primera vista, parece ser un orden simple de lo grande a lo pequeño, pero hay un mecanismo subyacente. El primer día se crea la luz, el segundo día el cielo, la tierra y el agua. El tercer día se crean las plantas. El cuarto día el sol, la luna y las estrellas. El quinto día las aves y los peces. Y el sexto día los animales terrestres y el hombre. Hasta aquí, la mayoría probablemente lo sabe. Observa bien. Los primeros 3 días se crean las condiciones cósmicas para la vida. Luego, del cuarto al sexto día, se crean los seres vivos que habitarán ese entorno. Cada ambiente y ser vivo están interconectados. Por ejemplo, la creación de la luz. El primer día está relacionada con la creación del sol, la luna y las estrellas el cuarto día. La creación del cielo, la tierra y el agua. El segundo día se conecta con las aves y los peces del quinto día, y la creación de las plantas el tercer día está relacionada con los animales terrestres del sexto día que las consumirán. Este diseño muestra que la creación del entorno y la creación de los seres vivos están estrechamente vinculadas y el último ser creado, el hombre, está diseñado para disfrutar de todo lo creado. Desde el punto de vista científico, se puede decir que para el hombre creado hace solo 2 millones de años, Dios formó este entorno cósmico durante 13.8 mil millones de años. Las hermosas estrellas en el cielo nocturno que vemos hoy son luz que ya ha desaparecido hace millones de años. Esa luz ha tardado tanto en llegar a la Tierra. Dios nos brinda este evento cósmico especial cada noche y piensa que lo ha preparado durante miles de millones de años. Cuando leamos el Génesis, es importante tener esta sensibilidad espiritual e imaginación. Quizás el autor del Salmo también compartía este sentimiento. Miro los cielos que has creado, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que has establecido. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que lo cuides? Además, el amor especial de Dios por la humanidad queda claro en las palabras repetidas al finalizar cada acto de creación. Cada vez que Dios termina una creación, dice y vio que era bueno, pero después de crear al hombre, añade, muy bueno. El ser humano es el único ser creado a imagen de Dios, el único destinado a compartir su vida divina. Esta es la razón por la cual cada persona debe ser respetada en cualquier circunstancia. La base bíblica de los derechos humanos está aquí. El ser humano es una criatura que comparte la vida de Dios y refleja su imagen. Esto incluye a cada uno de nosotros. No importa nuestra situación, somos seres dignos y preciosos. No debemos permitir que otros nos desestimen o nos traten como insignificantes. Esta es la razón por la que cada uno de nosotros es valioso y digno de respeto. En esta sesión abordaremos la historia de Abraham, la primera de la era de los patriarcas. Este pasaje no solo debe centrarse en la vida de un individuo de gran fe, sino también en el propósito más amplio desde la perspectiva de Dios.
Es el punto de partida del proyecto divino de salvación de la humanidad que comienza después del incidente de la Torre de Babel. Abraham es el comienzo de toda la narrativa que continúa hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios llama a Abraham? Se dice que es para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero, ¿qué significa esto? La bendición que Dios le da a Abraham, Génesis 12:2, no es solo para que él esté bien y prospere, sino que es una bendición para ser transmitida a todas las naciones, Génesis 12:3. Es similar a cómo el carisma que el Espíritu Santo otorga a un individuo está destinado al bien de la comunidad. En otras palabras, la bendición que recibo, es decir, la salvación, debe ser transmitida a otros. Este es el significado de la existencia del pueblo de Dios. ¿A dónde va el flujo de agua que llega a mí? ¿No está bloqueado en mí? Debemos examinarlo. Históricamente, cuando el pueblo de Israel olvida esta identidad, siempre ha sido invadido por potencias extranjeras, según la perspectiva del autor bíblico. Si no viven según la voluntad de Dios que los creó, no hay razón para su existencia. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera, la decisión que tomó de seguirlo con gran determinación es importante. Pero desde el punto de vista de la lectura completa, debemos ver el gran plan de salvación que Dios está trazando a través de Abraham. De hecho, la invitación que Dios hace a Abraham no era tan romántica como podríamos pensar. Para alguien que era seminómada en el antiguo Medio Oriente, dejar el lugar donde vivía y guiar a su familia hacia una tierra desconocida era casi impensable. Sin embargo, la recompensa por esta obediencia es enorme. La promesa de tierra, bendiciones y numerosos descendientes. Para un seminómada, estas eran cosas muy deseadas. Por otro lado, este pasaje también nos permite anticipar lo que Dios hará a continuación. Dios comenzará a llamar a los descendientes de Abraham y eventualmente les dará la tierra, como un avance del plan. Ahora, veamos el proceso. Abraham, siguiendo el llamado de Dios, deja la región de Harán y se establece en la tierra prometida, Canaán. Los nombres de los lugares pueden parecerle desconocidos, pero simplificando, la ruta es Ur de los Caldeos, Harán, Canaán, Egipto, de regreso a Canaán. Debemos observar el punto de partida de esta ruta porque es el comienzo del proyecto de salvación. Antes de llevar a Abraham a la tierra de Canaán, Dios primero lo sacó de Ur de los Caldeos. Ur era una gran ciudad con una sigurat, simbolizada por el incidente de la Torre de Babel, y era un lugar de adoración a ídolos en la civilización sumeria. Posteriormente, los babilonios, descendientes de estos caldeos, serían una constante amenaza para el pueblo de Dios. Dios primero extrajo la semilla de su pueblo de allí, similar a cómo, antes de la encarnación de Jesús, protegió a María de la contaminación del pecado original al llenarla con el Espíritu Santo. Después de salir de Ur y llegar a Harán, el padre de Abraham, Taré, muere, y Abraham recibe el llamado de Dios a los 75 años. Al llegar a la tierra de Canaán, pronto enfrenta una severa hambre. Aquí vemos la realidad de Abraham. Al enfrentar dificultades, abandona la tierra prometida y se dirige a Egipto. También engaña al faraón al decirle que su esposa, Sara, es su hermana para salvar su vida. Aunque Abraham tomó una gran decisión de fe, cuando el peligro real se acerca, muestra acciones contrarias a la fe. La fe no se trata solo de una decisión inicial, sino de una determinación continua para seguir a Dios. Después de muchos altibajos, Abraham y Sara regresan a Canaán. Pero ahora se ven envueltos en una disputa inesperada debido a Lot, su sobrino. En este proceso casi pierden la única descendencia que tenían. La fe de Abraham estaría en peligro en este punto. ¿No estaría cuestionando las promesas de Dios? En ese momento, Abraham recibe una bendición del rey Melquisedec de Salem, quien es el prototipo de todos los sacerdocios en la Biblia. La bendición de Melquisedec puede haber dado a Abraham un renovado sentido de esperanza, aunque la realidad seguía siendo la misma. Al ver que todavía no tenía hijos con su esposa Sara, Abraham, en un estado de desesperación, decidió nombrar heredero a su sirviente Eliezer de Damasco. Para calmarlo, Dios finalmente hizo un pacto con Abraham. Realizaron una ceremonia en la que cortaron animales por la mitad y pasaron entre ellos, prometiendo claramente que el hijo que nacería de su esposa Sara sería el heredero de Abraham. El problema fue que, a pesar de haber hecho un pacto,
Sara todavía no podía darle un hijo a Abraham. Además, ya estaba en una edad en la que no podía concebir hijos. ¿Era todo un sueño vano? Sara aún no tenía hijos y no podía tenerlos debido a su edad. Mientras tanto, Abraham, impaciente, sigue el consejo de Sara y se acoge a Agar, la sierva egipcia de Sara, y tiene un hijo llamado Ismael. Sin embargo, Agar e Ismael son eventualmente despedidos. La Biblia describe a Ismael como el antepasado de los árabes, sugiriendo que el autor bíblico quiere mostrar que el legítimo heredero de la promesa es Israel. Dios, al ver la vacilación de la fe de Abraham, establece un nuevo pacto con él, esta vez con una señal más concreta: la circuncisión. Esta ceremonia especial simboliza la ruptura completa con el pasado impuro y la pertenencia al reino puro de Dios. Es posible que Abraham necesitara esta ceremonia poderosa para cortar con la mentalidad secular adquirida en la tierra de la idolatría. La circuncisión debe ser realizada por generaciones, no solo como una esperanza de recibir un hijo, sino como una garantía de que el pacto perdurará entre las generaciones futuras. Luego, se observa un cambio en el nombre de Abraham. Después del pacto, su nombre cambia de Abram, que significa padre sin valor, a Abraham, que significa padre de una multitud o padre de todas las naciones. Este simple cambio en el nombre, con la adición de una letra hebrea, transforma su destino, ya que representa el aliento de Dios. En la Biblia, un nombre explica la existencia de alguien, y el nuevo nombre dado por Dios indica una vida completamente nueva. Parece que el pacto solo no era suficiente, ya que Dios se aparece a Abraham en forma de 3 hombres para confirmar nuevamente su propósito. Tradicionalmente, esto se interpreta como una prefiguración de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ahora, observe el cambio en Abraham. Para salvar las 2 ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra, muestra una perseverancia casi descarada al interceder fervientemente ante Dios. La primera acción de Abraham, renovado por el pacto, es la oración por la salvación del mundo. En contraste, su sobrino Lot, que se dirigió a las ciudades de pecado y lujos, sufre la destrucción de su hogar. Primero pierde a su esposa amada y luego sus 2 hijas, temiendo el fin de la familia, lo emborrachan y tienen hijos con él. Moab y Ben-Amí, ancestros de los moabitas y amonitas. Finalmente, Abraham se muda a la región de Gerar, cerca de la costa sur. Aquí repite el mismo error que cometió en Egipto, presentando a su esposa Sara como su hermana ante el rey Abimelech y permitiendo que la tome. A pesar de esto, Dios protege el vientre de Sara de manera milagrosa. Finalmente, después de asentarse en Mamre cerca de Hebrón, nace el hijo esperado, así a Isaac, el heredero del reino de Dios. A pesar de muchas debilidades humanas, Abraham crece a través de las pruebas y se convierte en el padre de la fe. ¿Acabaron las pruebas ahora que ha nacido Isaac? No. Abraham no sabía que aún le esperaba la prueba más difícil. En esta sesión, nos enfocaremos en la transición de Abraham a Isaac en la narrativa bíblica. Aunque Abraham tuvo a Ismael por un esfuerzo humano, fue consuelo para él debido a que era su único hijo biológico. Sin embargo, este fue también un periodo de 13 años de frialdad espiritual, en los cuales Abraham parece haber olvidado completamente a Dios. En ese momento, Abraham tenía 99 años, una edad en la que, humanamente hablando, ya no se podía esperar tener más hijos. Sin embargo, un milagro ocurrió. Su esposa Sara quedó embarazada, como si Dios hubiera esperado el momento en que lo humano consideraba imposible. Ismael, aunque protegido y bendecido por Dios, no era el hijo prometido para la transmisión de la bendición. Solo Isaac, quien nació de la gracia divina, podía ser el heredero prometido. Con el tiempo, Dios vuelve a llamar a Abraham. Aunque en el versículo se menciona que Abraham estaba feliz con Isaac, su hijo, el llamado de Dios revela el verdadero alcance de la prueba. Dios le dice a Abraham que lleve a Isaac, su amado hijo único, a la tierra de Moria y lo ofrezca como un sacrificio quemado. En otras palabras, Dios le pide a Abraham que entregue lo que más ama, su hijo en el periodo de mayor felicidad humana. ¿Por qué Dios haría tal demanda después de haberle dado a Isaac? Durante los 3 días de viaje hacia Moria, Abraham pasó por un periodo de silencio doloroso. Isaac fue el primero en romper el silencio, preguntando dónde estaba el cordero para el holocausto. Abraham responde que Dios proveerá el sacrificio.
Es importante notar que Isaac, a pesar de ser lo suficientemente fuerte para cargar la leña, no muestra resistencia al ser atado, lo que podría interpretarse como una completa confianza en su padre. Esta obediencia de Isaac es tan significativa como la fe de Abraham. En el momento crítico, cuando ambos, padre e hijo, están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, Dios interviene y detiene a Abraham, demostrando que su fe ha sido probada y confirmada. Este evento en la tierra de Moria nos enseña varias cosas. Primero, desde la perspectiva de Abraham, ofrecer a Isaac representa entregar todo lo que tiene, su presente y su futuro. Sin embargo, al obedecer, Abraham recibe de vuelta no solo a Isaac, sino también la confirmación de las promesas divinas. Esto sugiere que cuando obedecemos a Dios completamente, no solo recibimos lo prometido para el futuro, sino también lo necesario para el presente. Desde la perspectiva de Dios, la prueba parece severa, pero en realidad, el sacrificio fue llevado a cabo por Dios mismo en el futuro, cuando su Hijo unigénito, Jesucristo, sería ofrecido en la cruz. La montaña de Moría es tradicionalmente identificada con el lugar de la crucifixión de Jesús en el Gólgota. Así, Dios, a través de la obediencia de Abraham, prefiguró el sacrificio de su propio Hijo. Su Hijo unigénito mostrará una obediencia absoluta en la cruz. Tal como Abraham dijo, Dios proveerá todo. Dios mismo preparará la ofrenda para este sacrificio, pero, contrariamente a lo que Abraham pensaba, esa ofrenda no fue Isaac, sino un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto cercano. Este era un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios, que cargaría con los pecados del mundo y moriría. Después de este evento, Abraham recibe noticias de que su hermano Nahor, que vivía en Harán, ha tenido descendencia, y uno de sus hijos, Betuel, ha tenido una hija llamada Rebeca, quien eventualmente se casará con Isaac. Antes de esto, Sara, la esposa de Abraham, fallece. A pesar de las heridas que Abraham pudo haber causado a Sara durante su vida, ella fue una compañera leal y fiel, compartiendo con él la promesa y el dolor a lo largo de su vida. Abraham, al ser un forastero en la tierra de Canaán, no podía poseer tierras. Sin embargo, negocia meticulosamente para comprar un lugar de sepultura para Sara y para él mismo, su hijo Isaac, Rebeca y su nieto Jacob. Este lugar se convierte en un sitio sagrado para los israelitas y Abraham, al final de su vida, deja solo una pequeña parcela de tierra, pero con la certeza de que sus descendientes heredarán la tierra prometida, cumpliendo la promesa divina. Así, el pequeño terreno en Canaán que Abraham adquirió al final de su vida se transformará en la patria prometida para sus descendientes. A pesar de las pruebas y sacrificios, Abraham tuvo la visión y la fe de que sus descendientes volverían y reclamarían la tierra que Dios había prometido. En esta sesión, vamos a explorar la historia de Jacob, el tercer personaje en la línea de los patriarcas en el libro de Génesis. Las narraciones de los patriarcas en la parte final de Génesis no solo cuentan la historia de individuos de una familia, sino que representan la historia de los antiguos arameos que eventualmente formarán el pueblo hebreo. En particular, las tribus de Abraham y Jacob son fundamentales, mientras que Isaac juega un papel de conexión entre estos dos grupos por su descendencia. En términos más precisos, Isaac es una parte del gran grupo de Abraham. La historia de Jacob ocupa una porción significativa del Génesis, porque no solo trata de las raíces de la nación israelita, sino también porque, entre los muchos clanes que formarán la nación israelita, las 12 tribus bajo el nombre de Jacob ocupan una posición representativa. Esto sugiere que, originalmente, además de las 12 tribus, había otros clanes en Israel. Por ejemplo, los descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob, se independizaron bajo el nombre de Edom, y no se unieron a la nación israelita cuando ésta se formó. Esto naturalmente llevó a conflictos entre los israelitas y los edomitas a lo largo de la historia. En el Nuevo Testamento, los edomitas se asimilaron en la región sur de Judá y se convirtieron en los idumeos. Herodes el Grande, que vivió en la época de Jesús, era idumeo. La Biblia explica cómo comienza esta enemistad a través de la historia de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Después de la muerte de su madre Sara, Isaac se casó con su sobrina Rebeca, que vivía en Harán al norte. Abraham también falleció. Isaac vivió en la región del Negev al sur y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Estos 2 eran gemelos y estaban en competencia desde el vientre de su madre. El nombre Jacob
que significa el que agarra el talón, se le dio porque al nacer Jacob estaba agarrando el talón de su hermano mayor Esaú. Además, el nombre Jacob también puede significar el engañador, lo que indica que Jacob era una persona que actuaba sin escrúpulos para su propio beneficio. En particular, engañó a su padre Isaac para obtener la bendición de primogénito, es decir, el derecho de ser el hijo mayor. Sin embargo, Jacob pagó un alto precio por su engaño. Esaú, enfadado, planeó vengarse de su hermano Jacob con la muerte. Por lo tanto, Jacob tuvo que huir a la casa de su tío Labán en Harán, al norte. Pero Jacob no esperaba ser engañado por su tío. En el viaje desde Beerseba en el Negev a Harán, Jacob tuvo una experiencia espiritual especial en Betel. Al pasar la noche en el suelo, soñó con una escalera que conectaba el cielo y la tierra y vio ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. Luego recibió un mensaje. El Dios que sus antepasados habían creído continuaría el pacto con él. El pacto de Dios con Abraham e Isaac ahora se transmitía a Jacob. Al despertar, Jacob se dio cuenta de que el Dios del que solo había oído hablar y que llamaba el Dios de mi padre, se le había manifestado a él. Esta experiencia en Betel nos habla de la esencia de la religión. Primero, la religión es una relación misteriosa entre Dios y el hombre, similar a la escalera en el sueño que conecta el cielo y la tierra. Aunque Dios es trascendental, infinito y sagrado, siempre está en una relación viva con sus criaturas. Los ángeles ascendiendo y descendiendo describen esta relación. Sin embargo, el ser humano no tiene control sobre esta relación. Lo único que puede hacer es ofrecerse a sí mismo para que Dios revele sus planes en la vida humana. La experiencia espiritual en Betel muestra que una vida abierta a Dios y entregada a Él se convierte inmediatamente en un templo de Dios. Jacob tuvo esta experiencia en un momento de su vida en el suelo, en una noche fría de huida. Es significativo que Jacob llamara a ese lugar Betel, que significa la casa de Dios. La comprensión de que todo proviene de Dios le permitió construir una escalera al cielo en cualquier situación. La fuerte confianza en Dios le permitió mantenerse indiferente ante todas las cosas. La experiencia de Jacob con Dios se profundizará aún más en su regreso a su tierra natal, Canaán. Jacob llega a la tierra de Harán y se enamora de Raquel, la hija de su tío, que también es su prima. Sin embargo, su tío le exige que trabaje durante 7 años sin remuneración para poder casarse con Raquel. En aquella época, las mujeres eran consideradas objetos que proporcionaban vida y trabajo, por lo que el novio tenía que pagar un gran dote o trabajar para conseguir a la novia. A pesar de esto, Jacob trabajó arduamente durante 7 años por la mujer que amaba, Raquel. Finalmente, después de cumplir el tiempo prometido, en la noche de bodas, Labán engaña a Jacob haciéndole pasar la noche con Lea, la hermana mayor de Raquel, en lugar de con Raquel. Luego le exige que trabaje otros 7 años para casarse con Raquel. Jacob, frustrado por el engaño, no puede regresar a su hogar debido al temor a la venganza de su hermano Esaú. Sin embargo, Jacob decide regresar a Canaán, robando su legítima parte y también el ídolo de la casa de su tío. Este episodio con los ídolos muestra que, en la época de los patriarcas, aún no existía el concepto de un solo Dios. Los dioses eran considerados protectores de clanes específicos. Jacob, en su viaje de regreso a casa, planifica cómo evitar conflictos y reconciliarse con Esaú, preparándose para la confrontación. En la noche antes de encontrarse con Esaú, Jacob tiene otra experiencia espiritual importante en el río Jaboc en Peniel, donde lucha con una figura desconocida, que resulta ser un ángel de Dios. Jacob lucha toda la noche, buscando una bendición que garantice la protección de él y de sus bienes. Finalmente, recibe la bendición y un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nuevo nombre no solo representa una bendición personal, sino una misión para formar un pueblo y una comunidad. Es notable que la identidad de la figura misteriosa no se revela a Jacob, lo que sugiere que, aunque Jacob podía manipular a su padre y a su hermano, no podía hacerlo con Dios. La bendición de Jacob resultará en la creación de una nación con una misión divina. Esto plantea una pregunta. Jacob no mostró una fe excepcional como Noé o Abraham. A simple vista, Jacob parece ser una persona común o incluso astuta. ¿Es alguien así apto para ser el transmisor de la bendición para todas las naciones? Esta es una temática recurrente en toda la Biblia.
Al igual que en el caso de Caín y Abel, no podemos entender completamente por qué Dios eligió a Abel sobre Caín. Sin embargo, Dios es soberano y toma decisiones basadas en su juicio y elección, no en una mera justicia retributiva. La gracia de Dios trasciende el bien y el mal ético. La razón de la elección de Dios es conocida solo por Él. Así, el hecho de que Jacob, una persona común, fuera elegido por Dios y se convirtiera en el portador de la bendición demuestra la voluntad soberana de Dios, que crea algo de la nada y trae el bien en medio del mal. ¿Fue la bendición de Dios o el plan de Jacob el que tuvo éxito? A diferencia de lo que se temía, Esaú recibe a su hermano con amabilidad, sin mostrar ningún rastro de odio. Incluso rechaza los regalos enviados por Jacob. Luego celebran un banquete de reconciliación, evocando la parábola del hijo pródigo en el Nuevo Testamento. Finalmente, la victoria de la reconciliación sobre el resentimiento se materializa. El capítulo 34 trata de un trágico incidente en la familia de Jacob en su vejez. Dina, la única hija de Jacob con Lea, es violada por el hijo de un líder cananeo. Los hermanos de Dina, indignados, planean y ejecutan una venganza, pero su brutalidad provoca el rechazo de las tribus vecinas cananeas. Como resultado, cuando se produce una hambruna, la familia de Jacob no recibe ayuda de los pueblos vecinos y tiene que ir a Egipto en busca de alimentos. Este episodio lleva a la historia de José y sus hermanos, que viene inmediatamente después. Hoy en día, los palestinos e israelíes aún están en conflicto por la tierra, y las raíces bíblicas de esta enemistad se remontan a este periodo. En el capítulo 35 de Génesis se enumeran los nombres de los descendientes de Jacob, quienes se convertirán en los patriarcas honorarios de las 12 tribus de Israel. Por otro lado, en el capítulo 36 se presenta la genealogía de los descendientes de Esaú. Como ya se mencionó anteriormente, la historia de los hermanos Esaú y Jacob lleva a la formación de los edomitas y los israelitas. Los 12 hijos de Jacob eventualmente desalojarán a los pueblos indígenas de Canaán y establecerán a los israelitas en la tierra. En contraste, los descendientes de Esaú se independizarán del sistema de alianzas de las 12 tribus y se establecerán en la región sur de Canaán, formando otro pueblo conocido como los edomitas. Históricamente, estos dos pueblos siempre han estado en conflicto. De hecho, el profeta Ezequiel pronuncia una maldición contra Edom, diciendo: «Desde tiempos antiguos has tenido odio, y entregaste a los israelitas a la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo de su fin». Ezequiel 35:5. Así, la historia de Jacob y Esaú no solo es una narración familiar, sino que también es una historia de las raíces de dos naciones y aún más, una historia sobre las relaciones entre naciones y estados. A pesar de la enemistad prolongada entre muchos pueblos, es posible construir una historia de fraternidad. Este nuevo tipo de historia es posible cuando se reconoce que, en última instancia, somos hermanos y, en lugar de pelear, optamos por respetarnos y unirnos. La última parte del libro de Génesis se centra en la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob, y cómo su vida se convierte en un relato crucial que conecta Génesis con Éxodo. Este relato no solo sirve como un puente entre estos dos libros, sino que también ilustra cómo Dios interviene en la vida de un individuo, una familia y una nación. Pero en esta lección, nos enfocaremos especialmente en la historia de Judá que aparece en el capítulo 38. La historia de José comienza de manera muy dramática, con muchas pistas sobre lo que vendrá en el futuro. José, el hijo de Raquel, fue el favorito de su padre Jacob desde muy joven. Jacob realmente amaba a Raquel más que a Lea, y José, al ser un reflejo de Raquel, también recibió un amor especial. La Biblia usa descripciones similares para José que las que usó para Raquel. La preferencia de Jacob por José ya se había manifestado anteriormente, por ejemplo, en Génesis 33:2, donde Jacob organiza a su familia de manera que José y su madre Raquel se encuentren al final de la fila, como una forma de protegerlos. Además, la túnica de muchos colores que Jacob le dio a José también mostró favoritismo. Esta túnica especial era un símbolo de que José no tenía que trabajar como sus hermanos. Dado el ya complejo asunto de la herencia entre los hijos de las dos esposas de Jacob, el conflicto se intensificó aún más con un incidente crucial. José le cuenta a su familia sobre un sueño en el que él se ve en una posición de autoridad sobre sus hermanos, lo que provoca la ira y celos de estos.
Finalmente, los hermanos, heridos y enfadados, deciden matarlo, pero, gracias a la intervención de Rubén, se limitan a venderlo como esclavo en Egipto. De repente, en Génesis 38, la narrativa cambia para hablar sobre Judá. Aunque el contexto histórico y cultural de este relato es relevante, cuando leemos estas historias sorprendentes, surgen varias preguntas. ¿Cómo ocurrieron estos eventos y, aún así, por qué se incluyeron estas historias en la Biblia? ¿Significa esto que Dios permitió que sucedieran? Lo primero que debemos entender es la particularidad de la cultura del Medio Oriente antiguo, donde el matrimonio dentro del grupo étnico y la importancia de los hijos eran cruciales. Un ejemplo representativo es la ley del levirato. Esta ley dictaba que si una mujer quedaba viuda sin hijos, en lugar de casarse con alguien de otra familia, debía casarse con el hermano del difunto para tener descendencia en su nombre. El propósito de esta ley era prevenir la pérdida de bienes familiares y asegurar la continuidad del linaje del difunto. Aunque este sistema refleja una perspectiva en la que la mujer era considerada casi como una propiedad, también tenía el objetivo de proteger a las mujeres que quedaban solas sin esposo e hijos. Además, en algunas culturas, los matrimonios entre parientes estaban permitidos, por lo que debemos leer el Antiguo Testamento considerando todo este contexto cultural. En la época en que se escribió la Biblia, la gente no encontraría estas historias tan impactantes desde el punto de vista cultural y ético como lo harían los lectores modernos. Además, en ciertos contextos, estas prácticas podrían haber sido entendidas hasta cierto punto. La segunda parte que debemos entender es que la Biblia no solo registra historias moralmente correctas y espiritualmente superiores. Los patriarcas, que fueron los cimientos del pueblo de Dios, también mintieron, robaron, cometieron errores por embriaguez y pecaron sexualmente. Lo sorprendente es que la Biblia no oculta estos aspectos, sino que los documenta abiertamente. A pesar de sus pecados, estas personas finalmente encontraron al verdadero Dios y fueron renovadas por su perdón y misericordia. La Biblia está llena de historias de personas que, a pesar de sus constantes pecados, vivieron la providencia divina y vieron cómo se cumplía lentamente el plan de Dios. En este sentido, podemos reconsiderar la historia de Judá y Tamar en Génesis 38. Primero, Jacob, debido a su mala experiencia con su tío Labán en Harán, decidió no buscar esposas para sus hijos entre sus parientes y no involucrarse en el matrimonio de sus hijos. Influenciado por esta libertad, el cuarto hijo de Jacob, Judá, se casó con una mujer cananea. El problema surgió con los hijos de Judá. Su primogénito, se casó con Tamar, una mujer cananea, pero murió sin hijos. Según la costumbre de la época, el hermano de Onán, debía darle un hijo a Tamar en lugar de pero Onán no quería hacerlo porque esto implicaba compartir la herencia. Entonces, Onán evitó el embarazo intencionalmente durante el acto sexual. Esta situación es crítica, ya que estos hombres debían asegurar la continuación del pueblo de Dios. El rechazo de Onán a cumplir con este deber le llevó a la desaprobación divina y a su muerte. Después de perder a sus dos hijos, Judá temía que su tercer hijo, Selá, también muriera y decidió echar a Tamar. Judá, que había perdido a su esposa y a dos hijos y había echado a Tamar, estaba vacío y desesperado. En su desesperación, buscó a una prostituta en el camino, sin saber que era Tamar disfrazada. Tamar, que tenía el derecho de tener un hijo con el tercer hijo de Judá, Selá, estaba desesperada y decidió asegurarse de sobrevivir. Al final, Judá reconoció su error y aceptó a Tamar de nuevo, aunque no tuvo relaciones con ella. El hijo de Tamar y Judá, Fares, continuó la línea de descendencia que eventualmente llegó al rey David y finalmente a José, el esposo de María, la madre de Jesús. La conducta de Judá de expulsar a su nuera y buscar una prostituta era inmoral incluso desde la perspectiva de su tiempo. De igual manera, la acción de Tamar de engañar a su suegro para tener un hijo no puede ser justificada éticamente. Sin embargo, su acción, aunque moralmente cuestionable, también reflejaba su desesperación por asegurar su derecho legítimo y mantener la continuidad del linaje. La actitud de arrepentimiento de Judá incluye el reconocimiento de que él había puesto a Tamar en una situación desesperada. La mirada de Dios hacia estos pecadores, a pesar de sus faltas, es una respuesta de misericordia divina, pues a través de su descendencia llegó Cristo.
Por lo tanto, Dios permitió que se registraran todas estas historias vergonzosas en la Biblia, ya que, al final, todo contribuye al propósito de traer a Jesús, el Salvador. A partir del capítulo 39 hasta el 41, encontramos la historia de José en un periodo de gran adversidad. Aunque logró salvar su vida, fue vendido como esclavo y terminó en una prisión egipcia. Sin embargo, la Biblia repite 4 veces que Dios estaba con José. Esto nos transmite el mensaje de que cualquiera puede ser un instrumento de Dios y que Él está presente en todas las circunstancias que enfrentan sus instrumentos para realizar su obra. Por lo tanto, no debemos desanimarnos ni desesperarnos. El don especial que recibió José comenzó a manifestarse y a florecer en el contexto más desesperanzador, en la prisión. Allí, José comenzó a liderar a otros prisioneros y demostró una habilidad particular, la interpretación de sueños. En la antigüedad, los sueños eran considerados mensajes cifrados de Dios sobre el futuro. Solo Dios podía conocer el verdadero significado de esos sueños. El hecho de que José tuviera el don de interpretar sueños indica que él podía discernir lo que Dios estaba haciendo en la historia. La historia da un giro dramático cuando José interpreta el sueño de Faraón, un sueño que nadie más había podido descifrar. Además de su habilidad para interpretar sueños, José demostró una notable capacidad de gestión al salvar a Egipto de la hambruna. Esto revela que José era un sabio, capaz de discernir los movimientos de Dios y actuar en consecuencia. La obra de la gracia divina se completa mediante la identificación y la acción. Es decir, no es suficiente esperar pasivamente a que Dios haga todo, sino que es necesario identificar la presencia y la voluntad de Dios en los eventos y actuar en consecuencia, como hizo José. La vida de José nos enseña muchas lecciones, siendo la principal su fidelidad. A los 17 años, José era un joven, y aunque a veces actuaba con un cierto orgullo juvenil, su esencia era la de una persona fiel. Esta fidelidad se traduce en su fidelidad a Dios. A pesar de los 13 años en prisión, que en un contexto moderno podría parecer una etapa de desesperación, en el plan divino esos años no fueron en vano. Fue en ese tiempo que José aprendió las virtudes necesarias para gobernar el vasto imperio egipcio desde sus cimientos. En la casa de Potifar, el jefe de la guardia egipcia, la fidelidad de José fue reconocida. Aprendió paciencia y servicio, así como la cultura básica egipcia. Cuando Potifar reconoció sus habilidades, le confió la administración de su casa. Sin embargo, José enfrentó una nueva prueba. La esposa de Potifar lo sedujo y al rechazarla, José fue injustamente encarcelado. En la prisión, José continuó aprendiendo sobre la vida y la política egipcia a través de sus compañeros de prisión, incluidos funcionarios de Faraón. A través de estas pruebas, José creció enormemente. Incluso al alcanzar el puesto de primer ministro de Egipto, no cambió su forma de actuar. En lugar de ser un político de escritorio, recorrió Egipto para gobernar directamente. En los capítulos 42 al 44, la historia alcanza su clímax. El sueño de la infancia de José, en el que sus hermanos se inclinaban ante él, se hace realidad. Durante una severa hambruna, sus hermanos vienen a Egipto en busca de comida y se encuentran con José, quien ahora es un gobernante. José decide probar si sus hermanos realmente han cambiado y si se arrepienten de sus acciones pasadas. Para ello pone a prueba a sus hermanos y verifica cómo han tratado a su hermano menor, Benjamín. En el clímax de esta prueba, Judá, el principal instigador del mal contra José, hace una confesión de arrepentimiento. Al ver que sus hermanos también reconocen su culpa, José revela su identidad. La historia culmina con arrepentimiento, perdón y reconciliación. La vida de José puede recordar a la figura de Jesús, quien fue rechazado por los hombres, pero se convirtió en la piedra angular de la salvación del mundo. Por esta razón, algunos estudiosos ven a José en el Antiguo Testamento como una figura que prefigura a Jesús en el Nuevo Testamento. Los capítulos 45 al 50 constituyen el final de Génesis. José trae a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, sumando 66 personas. Y con los 2 hijos que José tuvo en Egipto, el total llega a 70. Aunque la familia de Jacob enfrentó crisis internas y externas, Dios salvó a su pueblo a través de José. En nuestras vidas también enfrentamos preguntas e incertidumbres, pero con el tiempo, estos cuestionamientos a menudo se transforman en asombro. Y al final,
reconocemos a los instrumentos elegidos por Dios y a Dios mismo, quien ha guiado todo con su providencia. Jacob, que se estableció en la tierra de Gosén en el delta del Nilo, vivió allí durante 17 años más. Antes de morir, bendijo a sus 2 nietos, Manasés y Efraín, quienes reemplazarán a su padre José como líderes de 2 tribus. En el capítulo 49, Jacob bendice a cada uno de sus hijos antes de fallecer, y según su última voluntad, su cuerpo es trasladado a Canaán para ser enterrado en la cueva de Macpela con sus antepasados. Posteriormente, José también muere y deja un último mandato para prepararse para la futura liberación de los israelitas. Estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 50, 24-25.